Bueno, queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, y esta vez analizaremos básicamente lo que es la guerra como el mejor negocio del mundo. Ya sabemos que la guerra siempre fue un gran negocio, consistía en atacar mediante grupos humanos a otros para la apropiación de lo que estos pudieran tener, sean bienes, sean territorios o seres humanos. Era el sometimiento de seres humanos para conseguir, sea la expansión, el crecimiento, en fin. La guerra ha sido desde el comienzo de los seres humanos un mecanismo de apropiación de lo ajeno, pero también ha sido un mecanismo de defensa. Indudablemente, la guerra adquirió otra magnitud cuando se comenzaron a formar los imperios. Hablamos del imperio griego, el imperio romano, donde la infantería fue lo más extraordinario, el mecanismo de ataque. Era una guerra en la que los metales eran lo fundamental para crear ejércitos. Las guerras eran mediante armas metálicas. En América las cosas fueron de otro contexto, los metales no llegaron a ser utilizados en gran parte como armas y se utilizaron las piedras y otros mecanismos donde la multitud era lo más importante. La cantidad de gente que atacaba se convertía en la base fundamental de un ejército. Así los incas lograron dominar todos los Andes mediante una multitud de soldados, 500.000, 300.000, que atacaban pequeñas poblaciones de 5.000. Pero luego llegó la navegación. Con la navegación se aparecieron nuevas armas y entre esas nuevas armas estaban pues las embarcaciones. Con las embarcaciones se logró llegar con la guerra a todos los continentes. En esto los europeos tuvieron el mayor éxito y el mayor desarrollo. Invadieron América, invadieron Oceanía, África, Asia y crearon formas de sometimiento muy especiales como las de América, donde lo más importante era la denominada hacienda y las mitas y los obrajes, y conseguían que la gente trabajara para ellos. El objetivo de la guerra fue la apropiación en ese momento de territorios y de seres humanos a los que se les obligó a trabajar. Esta apropiación de seres humanos también se hizo en África creando la esclavitud, que se convirtió en un gran negocio. Es decir, la guerra ha estado vinculada a los negocios. Ha sido una vinculación, por ejemplo, el traer negros desde África a América fue un objetivo de guerra. Posteriormente, la guerra se ha ido sofisticando. Ya aparecieron las armas mecánicas. La Primera y la Segunda Guerra Mundial fue el comienzo de lo que se llama la guerra industrial. Las guerras utilizaron ya aparatos, los seres humanos ya no se enfrentaban directamente, poco a poco se fueron enfrentando a mayor distancia y con mayor potencia de armas de fuego. La Primera y la Segunda Guerra Mundial además fueron el inicio de la aviación. La Segunda Guerra Mundial y el inicio de la guerra de misiles, de la guerra a larga distancia, el ataque a largas distancias. Entonces comenzamos a dominar los océanos, la atmósfera como recurso. Actualmente, la guerra ya tiene otro contexto. Estamos hablando de una guerra espacial. Las fuerzas aeroespaciales de Rusia nos explican claramente que ya el ser humano no va a librar la guerra solamente en una superficie terrestre. Se trata de una guerra en el cosmos, donde los satélites, que son los que ayudan en el posicionamiento de las armas, en la información, en todo lo que es la captación de imágenes, de fotografía, etcétera, se han convertido en una herramienta fundamental de la guerra. La guerra sí se ha vuelto también el más y mejor negocio del mundo. Pero no solamente hay una guerra con armas, han habido múltiples formas de guerras nuevas, como por ejemplo las guerras económicas. Las guerras económicas han tenido un gran impacto, especialmente, por ejemplo, cuando Inglaterra invade China y hace la guerra del opio. Es una guerra económica, produce un bloqueo de China y entonces comienza lo que se llaman la guerra de bloqueo, la guerra de cañoneras. Cuando a un país, una potencia europea especialmente, no le convenía la política de otro país y no era permitido para ese país vender sus productos, llegar con sus empresas, utilizaron la denominada política de las cañoneras. Así,
Cuando China no aceptó más que Inglaterra siguiera vendiéndole el opio, Inglaterra puso sus cañoneras frente a Beijing, a Hong Kong, a Macao, y se quedó con Taiwán, Macao, Beijing, y finalmente Shanghái, y finalmente el rey de China tuvo que aceptar las condiciones de Inglaterra. Esta fórmula fue reproducida por Estados Unidos de manera muy exitosa. ¿Cómo utilizó la guerra Estados Unidos y cómo logró obtener grandes ganancias de la guerra? Convirtió la guerra en su mejor negocio. Es el mejor negocio que ha tenido hasta la actualidad. ¿Cómo les quitó Estados Unidos territorio a México? Pues primero llegaron los colonos. Los colonos ocuparon una gran superficie del norte de México que no estaba ocupada realmente, bien ocupada. Era territorio indígena, respetado por los españoles como territorio indígena. Llegaron los colonos, se dedicaron a la agricultura. Bienvenidos por parte de los mexicanos. Por favor, aquí tienen tierras, sírvanse. Cuando los mexicanos les dijeron, ahora tienen que pagar impuestos porque ya ustedes ya están produciendo, ya tienen ganancias. No vamos a pagar impuestos y, ¿sabe qué? En este momento nos vamos a independizar. Y se independizaron. Se independizó California, Nuevo México, Texas, etcétera, etcétera. Cuando el gobierno mexicano quiso decir, no, un momentito, esto de la independencia no era el juego. Yo les di las tierras, yo les presté, siempre. Pero no, ustedes no me la van a quitar. ¿Cómo que no? Vino el ejército, la séptima caballería de los Estados Unidos, y se acabó el problema. Se quedaron con todos los territorios. Esta fórmula también funcionó cuando, de igual manera, llegaron con algo novedoso, como era la tecnología de cultivos. Llegó la United Fruit con bananeras a sembrar piña, a sembrar frutas, a Cuba, a Centroamérica, a Colombia, a Ecuador. Por supuesto, traían nueva tecnología, traían capital. Es más, lo más importante, traían compradores. Perfecto, bienvenidos, capital extranjero, iniciativa, tecnología, todo bienvenido, por favor. Cuando Centroamérica, los diferentes países comenzaron a decir, señores, ahora tienen que pagar impuestos, pues no se van a llevar toda la ganancia. ¿Cómo que pagar impuestos? Ese mismo rato, pim, cayó el ejército norteamericano, los marines, y pusieron dictadores en Cuba, pusieron dictadores en Nicaragua, mataron al presidente de Guatemala, hicieron una guerra civil en Puerto Rico, en Costa Rica, hicieron una guerra civil, iniciaron la guerra civil colombiana, y bueno, en Ecuador se marcharon, llegaron, hicieron su gran enorme bananera, no les convino, y se marcharon. Entonces, esta ha sido la forma como ha funcionado la guerra. Pero una de las cosas más extraordinarias que me ha tocado ver ha sido la guerra de bloqueos económicos. Cuando yo viajaba a Rusia, me detuve varias veces en Cuba. Era el momento de la denominada periodo especial. En ese periodo especial, Cuba vivía realmente el momento más dramático que jamás he visto en un solo país. Pues, si bien fui a ver el fin de la Unión Soviética, y eso fue terriblemente dramático, ver la situación de Cuba fue aún más dramático, más catastrófico. Una isla encerrada, bloqueada, lo que se llama el terrible bloqueo económico. Bloqueo económico que ahora está afectando a Venezuela. ¿Cómo fue esta guerra de bloqueo económico? Simplemente, Estados Unidos impedía que cualquier otro país haga negocios, abastezca o compre productos del país al cual ellos habían hecho bloqueo. Actualmente, Venezuela está sufriendo lo mismo. La guerra de bloqueo económico ha sido una arma exitosa en Chile, pero ha fracasado en Cuba. ¿Por qué ha fracasado en Cuba? Porque Cuba es un país muy especial. Es una isla en primer lugar. Si hubiera sido en cualquier otra parte del mundo no hubiera tenido problema, pero fue en una isla. La ventaja de ser una isla es que Cuba pudo crear un ejército
este ejército tuvo la capacidad de enfrentar al ejército norteamericano desde el punto de vista de la infantería, pero además contó con el gran apoyo de Rusia, que Rusia le puso los misiles nucleares para defenderse cuando Estados Unidos pretendió amenazarlo con este instrumento, con esta arma de guerra. Pero cuando llegó el periodo especial, Gorbachev se deshizo de Cuba, no prestó más su apoyo y Yeltsin hizo lo mismo y Cuba se comenzó a hundir hasta que Hugo Chávez la salvó, le ayudó a resucitar, le abasteció de petróleo, pero hizo algo más importante, construyó dentro de Cuba una refinería y esa refinería es ahora la proveedora de todo el petróleo refinado para el Caribe. Entonces, la guerra económica no tuvo éxito en Cuba, pero la misma guerra económica aplicada en Venezuela ha tenido un éxito extraordinario. El bloqueo a Venezuela es un bloqueo exitoso. No solamente que Estados Unidos ha utilizado lo que se llama el bloqueo comercial, descubrió que había otro mecanismo extraordinario de hacer la guerra, que es el bloqueo aéreo. El bloqueo aéreo fue una de las cosas más extraordinarias que facilitó la famosa primavera árabe. ¿En qué consistía? Simplemente se unieron Francia y Estados Unidos y pusieron un bloqueo aéreo a Libia. Y Omar Gaddafi no pudo resistir el bloqueo aéreo. Un bloqueo aéreo era el arma perfecta para destruir cualquier régimen del mundo. Ningún avión podía aterrizar, se rompían sus redes comerciales, se rompía todo. Y esto era un excelente y eficiente mecanismo de dominación. Cuando llega la guerra de Siria, se produce una réplica. Por fin el bloqueo aéreo no funciona. ¿Y por qué no funciona? Proponen el bloqueo aéreo a Siria. Deciden hacer el bloqueo aéreo a Siria. Siria estaba muerta. Pero llega Rusia y coloca sus SAM-400, que son unos cohetes de altísima precisión, de altísima velocidad, y se detiene el bloqueo aéreo. Ningún país se atreve a meterse en el espacio aéreo de Siria. Y logra de esa manera evitar que las fuerzas aéreas de Estados Unidos y de Europa Occidental puedan invadir Siria y se frena la invasión aérea, que era la forma contundente de ganar la guerra. El momento que se frenó la invasión aérea, vino una guerra de tierras, una guerra de infantería, y en ese tipo de guerra los árabes son muy, pero muy diestros. Entonces su ejercicio de siglos y centurias les ha permitido formar un ejército que en tierra es extremadamente difícil de derrotar. Es factible derrotarlo solo por aire. Justamente para derrotar al Estado Islámico, las fuerzas aeroespaciales de Rusia cumplieron un papel tan importante que prácticamente son ellas las que derrotan al Estado Islámico, porque la guerra aérea es indudablemente la más eficiente forma de guerra que se ha creado hasta el momento de la historia. Pero el negocio de la guerra consiste no solamente en esta apropiación de los recursos, obligar a los países, sino que el negocio de la guerra es exitoso porque promociona y produce una cantidad extraordinaria de inventos. Los inventos que han salido de la guerra son desde las medicinas, como por ejemplo la penicilina, las sulfas, son productos de la guerra. El cadmio, que es el hilo de sutura, ha sido un producto de la guerra. Todo lo que es los radares, todo lo que es los cohetes, todo lo que es la aviación moderna, todo lo que es actualmente estamos hablando de la tecnología láser, todo eso ha salido de la guerra. Es por eso que la guerra es un gran negocio. El gran problema que tenemos ahora con la guerra es que las guerras ya dejaron de ser una cosita que afectaba solo a dos países. El enfrentamiento entre Corea del Norte y Estados Unidos nos pone en relieve que la vida suya y la vida mía y la vida de su país y la de mi país dependen simplemente
del antojo de un ser humano que decida aplatar un botoncito, Donald Trump o el presidente de Corea, o mañana quizás el presidente de la India, o pasado el presidente de Pakistán. Y no le quepa duda de que cualquier empresa multinacional o cualquier mafia con suficiente cantidad de dinero puede tener una arma atómica. Porque ¿qué pasa con el conflicto con Corea? El problema de Corea es que ¿cómo es posible que un país que tiene una economía peor que la de Ecuador, más que vive prácticamente con el hambre encima, haya podido fabricar una arma atómica? Eso significa que cualquier país del mundo puede fabricar una arma atómica. Y no es que cualquier país, que cualquier empresa multinacional con suficiente dinero puede fabricar una arma atómica. Pero no solamente eso, que cualquier mafia puede fabricar una arma atómica. Ahora, ya las mafias sudamericanas de cocaína fabrican submarinos y los submarinos llegan a Estados Unidos, dejan la carga y regresan. Eso es lo terrorífico de los submarinos, de los mini submarinos que transportan cocaína, que el mini submarino navega y llega a la costa norteamericana y regresa, y mañana puedes llegar a la costa norteamericana con un arma radiactiva. Entonces el problema de la guerra es que no solamente que pasó a ser un gran negocio, sino que se convirtió en un gran peligro. Sin embargo, la historia nos ha demostrado que los países que no han tenido ejército, por ejemplo, Corea, Estados Unidos, Japón, Alemania y Costa Rica, les ha ido de película. Estados Unidos no permitía que Alemania tenga ejército. Entonces Alemania logró canalizar todos sus recursos económicos para desarrollar todo el país, su industria, su educación, su infraestructura urbana, todo. Y se convirtió en una potencia. Japón, después de estar destruido por Hiroshima y Nagasaki, donde se nos reveló a todo el planeta lo que es terrible una bomba atómica, gracias a que no tiene ejército, ha logrado ser una potencia económica e industrial del mundo. Corea, donde 40.000 soldados norteamericanos la custodian, logró canalizar todos sus recursos hacia el desarrollo industrial. Y mira, Corea es ahora la mayor potencia industrial de Asia, porque en proporción a su tamaño y su población ha llegado a superar a todas. De igual manera, Costa Rica en América Latina decidió eliminar el ejército. Es por eso que una de las cosas más importantes, si yo llegara a tener la presidencia de este país, sería eliminar el ejército. Porque el ejército ecuatoriano tiene que ser un ejército sometido a las Naciones Unidas, un ejército de cascos azules, que tiene como función más importante resguardar las fronteras aéreas, marinas y terrestres del país. Pero no tiene por qué ser un interventor en la política nacional. No puede ser una amenaza a la democracia. No puede ser que los militares decidan el día de mañana que este presidente se quede o que este presidente se vaya. Entonces, el negocio de la guerra, el negocio de esto, tenemos que eliminarlo. Tenemos que reducir nuestros gastos militares para poder concentrar. Hoy, que nos enfrentamos al problema de que los disidentes de las FARC están en la frontera combatiendo al ejército ecuatoriano, y el ejército ecuatoriano ya está pensando en multiplicar su capacidad operativa, cogiendo los recursos de un país pobre. Tenemos que ser conscientes que esto tiene que eliminarse. Gracias a ustedes.